Bueno, bienvenidos a mi exposición de la semana 4 de Introducción al área profesional. Hoy vamos a hablar un poquito de las raíces y la historia de la ingeniería financiera, desde el origen hasta cómo evolucionó hacia el pregrado. Entonces vamos a empezar hablando del origen, pero antes de adentrarnos en el contexto histórico, vamos a empezar definiendo qué es la ingeniería financiera, ¿cierto? La ingeniería financiera es una disciplina que combina finanzas, matemáticas, estadística y tecnología con el objetivo de resolver problemas financieros como optimizar inversiones, gestionar riesgos y crear soluciones innovadoras en los mercados financieros. En otras palabras, su objetivo general es resolver problemas de dinero. Ahora sí, empecemos a hablar de su contexto histórico. Vamos a hablar de las primeras prácticas financieras, porque es importante aclarar que la ingeniería financiera no surgió de la nada, sino que se basa en siglos de desarrollo de conceptos financieros y matemáticos. Entonces, remontémonos un poquito a la antigüedad, donde desde hace mucho tiempo las civilizaciones han tenido que manejar dinero y deudas. Por ejemplo, en Mesopotamia, que fue una de las primeras civilizaciones del mundo, las personas registraban sus deudas en tablillas de barro, que eran como esas tablas de arcilla que tenían, era el método que ellos tenían para plasmar la información. Otro ejemplo es en Egipto y Roma, donde la gente comenzó a hacer contratos de préstamos y seguros. Los contratos de préstamo son acuerdos donde alguien presta dinero a otra persona y el prestatario se compromete a devolverlo, normalmente con un interés. Y los contratos de seguros son como los que tenemos hoy en día, que son acuerdos donde se protege a las personas de perder dinero en caso de que algo malo suceda. Como por ejemplo si un barco se hunde, si eso ocurriera, el seguro que firmaron les reembolsa total o parcialmente la pérdida, que es similar a lo que ocurre hoy en día con los seguros. Hablemos un poquito del desarrollo y la evolución de estos instrumentos financieros que hacen parte de la ingeniería financiera. Pero, ¿qué son los instrumentos financieros? Los instrumentos financieros son contratos, es un contrato que tiene un valor y se puede comprar o vender. Se utilizan para manejar dinero y hacer transacciones. Algunos ejemplos de instrumentos financieros son las acciones, los bonos y los seguros. ¿Y para qué son los instrumentos financieros? Sirven para invertir, protegerse de riesgos y pedir prestado. ¿Cómo evolucionaron estos instrumentos financieros? Bueno, a medida que el comercio creció, se fueron creando nuevos instrumentos financieros para ayudar las transacciones. Uno de los primeros fue el seguro marítimo, que protegía a los comerciantes. Por ejemplo, aquí volvemos al ejemplo anterior del barco. Si un barco de mercancía se hundía, ese seguro compensaba al comerciante por las pérdidas. Estos seguros fueron importantes también, obviamente, porque dieron paso a instrumentos más complejos, como lo son los derivados financieros, que son contratos basados en el valor de otros activos, como las acciones. En resumen, los seguros y préstamos iniciales ayudaron a construir un sistema financiero más seguro, lo que permitió que el comercio creciera. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo evolucionó esto de la ingeniería financiera hacia el pregrado, cómo se formalizó en la carrera y cuál fue la primera universidad que ofreció el pregrado. Bueno, la ingeniería financiera se empezó a ver como un área de estudio porque había una gran necesidad en el mercado financiero, especialmente después de la Gran Depresión en 1929, que de hecho, gracias a esta crisis se evidenció que la educación financiera en el siglo XX era muy mala. ¿Por qué? Porque esta crisis mostró que muchas personas no entendían bien cómo funcionaban los mercados financieros y debido a esto se crearon mejores programas de educación en finanzas y en economía. Hablemos un poquito de la aparición de la ingeniería financiera. ¿Cómo apareció? Bueno, y es que con el avance de la teoría de opciones y derivados, más o menos entre 1970 y 1980, la ingeniería financiera empezó a convertirse en una disciplina reconocida. Ahora, si hablamos un poquito de cuál fue la primera universidad que ofreció el programa. Aquí la información varía según las fuentes y no es del todo exacta, porque al parecer como que no está documentado exactamente cuál fue la primera institución, pero lo que sí sabemos y lo que tenemos muy claro es que las universidades de Nueva York y de Keystone son pioneras en esto de la ingeniería financiera.
También tenemos que Louis Bachelier es considerado el padre de la ingeniería financiera. Esto por los aportes que hizo, que más tarde serían claves para el desarrollo del pregrado, como lo es la aplicación de conceptos matemáticos y estadísticos al análisis de mercados y la valoración de opciones. ¿Y cómo impactó esto en otras instituciones? Bueno, debido al éxito que obtuvo este pregrado, otras instituciones se vieron motivadas a seguir el mismo camino y esto ayudó a consolidar la ingeniería financiera como una disciplina reconocida a nivel mundial. Y ya finalmente vamos a hablar de las conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Esto lo decidí dividir en dos secciones, en una importancia actual y un futuro prometedor. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día es muy importante y es fundamental la ingeniería financiera. ¿Por qué? Porque ayuda a las empresas y a las personas a gestionar, reducir y controlar los riesgos asociados con las finanzas y el dinero. Y sobre todo, pues, con el aumento de problemas en los mercados financieros, cada vez se van a necesitar más profesionales. Y por otro lado, pues, gracias a toda la tecnología y la conexión global de estos mercados, cada vez surgen nuevos retos y problemas que los ingenieros financieros son y serán una pieza clave para ofrecer soluciones que ayuden a las empresas a crecer de manera responsable. Y pues debido también a la demanda en aumento de esta carrera, por eso digo que tiene un futuro muy prometedor y se hace muy atractiva para las próximas generaciones.